Hermanos, Dios les bendiga mucho. Con la ayuda del Señor vamos a ver este tema que nos corresponde a esta noche y les invito a que busquemos en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 11 al 13. Vamos a buscar en la Biblia, hermanos, esta bonita lectura que es Lucas 1, del 11 al 13. Dice así, hermanitos: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Bueno, sirvan estos 3 versículos, manitos, o 4, para ver este bonito tema que se llama Anuncio del nacimiento de Juan. Hermanos queridos, pues es algo importante que podamos ver la secuencia de acontecimientos, ahora que estamos ya en vísperas de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estos acontecimientos cómo se fueron dando. Y hermanos queridos, a lo primero que quiero referirme es a lo que nosotros leemos en la Biblia, lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, que no todo está escrito al azar, más bien nada está escrito al azar o al ahí se va o por casualidad o ocurrencias de alguien, sino que todos son productos de revelaciones de Dios o de investigaciones que se han hecho. Y para ello quiero que veamos tantito atrás de Lucas 1 y versículo 2, hermanos, donde Lucas nos dice que muchos otros ya habían investigado estos acontecimientos y los habían puesto en orden. Lucas dice: bueno, pues yo no me quiero quedar atrás, yo también voy a hacer lo propio. Y él se puso a investigar. Dice el versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen escribirlas. Entonces, hermanos queridos, esto que nosotros leemos es lo que escribe Lucas, manitos, respecto a los acontecimientos, y ahora lo que nos ocupa de un personaje importantísimo en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Este es su precursor, Juan el Bautista. Y hermanos queridos, como lo es toda la palabra de Dios, este párrafo, este acontecimiento también está bien documentado por Lucas y nos dice cómo fueron hechas las secuencias. Hermanos, es importante hacer notar que Lucas todo lo que escribe era producto de la investigación. Una persona muy instruida, muy hombre de ciencia, hombre que tenía también, ¿por qué no decirlo?, la sabiduría, y con una razón, con un objetivo. Dice el versículo 3, con la única razón que conozcan la verdad de las cosas. Así dice el versículo 3, que es la finalidad que tenía Lucas, de que nosotros, de que sus contemporáneos conocieran la verdad de las cosas, porque muchos ya empezaban a decir que no había sido cierto, que Juan esto, que Jesús lo otro, pero él investigó, dice, y de acuerdo a lo que él vio, él preguntó, él indagó, escribe todo esto para nosotros. Hermanos, entonces en eso tenemos confianza en la palabra de Dios, que todo es producto de investigaciones, de inspiraciones divinas, y que todo, sobre todo, se ha cumplido y se cumplirá. Hermanos, tal vez 400 años Dios había guardado silencio con respecto a su pueblo, al pueblo de Israel. Y hermanos queridos, no había habido ningún contacto, no había habido ningún contacto de Dios con el pueblo de Israel. Y pues ahora que ya había pasado mucho tiempo, Dios decide otra vez retomar aquello que él había dejado
Dice la Escritura que Él nunca se olvidaría de su pueblo. Fue una promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Fue una promesa que le hizo al rey David, que nunca se olvidaría de su pueblo. Pero, ¿cómo estaba viviendo el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba viviendo el pueblo en este tiempo, en esta temporada? Pues algo triste. Dice la Escritura que todos hacían lo que querían, lo que bien les parecía. Todos hacían pues su propia voluntad. 400 años que se habían apartado de Dios. Dios les había advertido: si ustedes se alejan de mí, yo me voy a alejar de ustedes. Y efectivamente, verá como siendo un imperio enorme, ahora vienen a ser reducidos a la esclavitud por los romanos, por los persas, por diferentes imperios, y vienen a menos, hasta ser reducidos prácticamente a nada. Pero Dios no olvidó su promesa, hermanitos. Tenía entonces que cumplir lo que Él había prometido, y se vale entonces ahora de este evento. Dice la Escritura, el capítulo 1, lo que leímos, la historia de este hombre Zacarías, ¿verdad? Que a él Dios lo seleccionó, a él Dios lo usó, a él Dios lo eligió para que fuera parte del plan divino de redención en cuanto a estos eventos. Y entonces dice Lucas en su investigación: en días del rey Herodes, llamado también Herodes el Grande, ese Herodes que después lo conoceríamos en la palabra de Dios, de que él mandó a matar a varios niños, ¿verdad? Pensando que entre ellos estaría Jesús. Pero bueno, en días del rey Herodes, nadie puede negar que que existió. Nadie puede negar que Herodes el Grande existió en ese imperio como gobernante. Y él dice que cuando a Herodes el Grande lo eligieron, cuando a Herodes el Grande lo proclamaron rey, uno de sus títulos era rey de los judíos. Herodes el Grande, Herodes, rey de los judíos, o Herodes, rey de Judea. Dios dice a través de Lucas, hermanitos queridos, que Zacarías le tocaba oficiar. En esa ocasión estaba ya ahí en el lugar del sacrificio y demás este hombre. Pero quiero hablar tantito de él, hermanos, porque pues luego las decisiones que Dios toma, pues a nosotros luego nos parecen medio extrañas, medio raras. Es más, a veces hasta pensamos que hay cierto grado de equivocación, pero hasta que pasa el tiempo vemos que Dios hace las cosas perfectas. ¿Cómo, hermanos, vemos que Zacarías pues ya era una persona grande y Dios le escoge para un trabajo? El nombre Zacarías significa Dios se acordó. Qué bonito nombre, muy apropiado en ese tiempo, en ese momento, para hacer volver las promesas de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre las promesas que Él había dicho a su pueblo de Israel, y de ahí beneficiar a toda la humanidad también, porque esta bendición sería después también para nosotros los gentiles. Zacarías significa Jehová se acordó. Este hombre, lógicamente descendiente de Aarón, tenía su esposa Elizabeth, ¿verdad? Que quiere decir Dios es mi juramento. Y que los dos, no es casualidad, venían de Aarón. Elizabeth era descendiente de Aarón, y los dos, como se había estipulado en la ley de Moisés, ellos deberían de estar, ¿verdad? Casados de la misma tribu, los sacerdotes. Y hermanos, vemos cómo Dios lo escogen. Dice la Escritura que los dos, Zacarías y Elizabeth, eran rectos, caminaban irreprochablemente delante de Dios. Fíjense, hermanos, no era algo nuevo. Si ellos ya tenían edad avanzada, pues ¿cuántos años ya habían agradado a Dios? Luego decimos, yo me porto bien, luego decimos, yo hago esto bien, yo todo, y nadie se da cuenta. No te preocupes, manitos. Zacarías y Elizabeth siempre actuaron, dice, rectamente. O sea, si Lucas no investiga, pues esto no se hubiera sabido aquí en la tierra.
pero en el cielo, pues lógicamente Dios sabía que sus siervos, Zacarías y Elizabeth, eran personas que se conducían rectamente. Dice también que ellos cumplían con algunas características o tenían unas características que no tenían hijos. Tenían otras cosas, ¿no? No tenían hijos, ella era estéril y además eran de edad muy avanzada. Esto nos lleva a pensar, hermanos, otras ocasiones, permítanme la palabra, episodios de la Escritura, como también Raquel, Rebeca, ¿verdad? La esposa de Manoa, Ana y esta Elizabeth, pues pasaron por lo mismo, pero cumplían con el plan de Dios. Hermanos, luego nosotros le queremos ayudar a Dios echándole una manita, diciendo, Señor, puedes hacerle por acá, puedes en nuestras oraciones, le queremos aconsejar a Dios cómo le haga, o queremos ayudarle a Dios, pero Dios luego se vale de lo que, por eso dice la Escritura que lo débil, ¿verdad?, del mundo, escoge Dios para avergonzar a lo grande, a lo poderoso. Entonces, en este caso, pues, estaba allí este hombre. Y cuando llegó a estar ahí en la presencia de Dios, le dice Dios, Zacarías, tu oración ha tenido una contestación, tu petición ha sido escuchada. Hermanos, ¿qué petición tenía? ¿Qué petición tenía Zacarías? Cuando él estaba allí en la presencia de Dios, dice que Zacarías se turbó al verle, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué oración, mantos? ¿Cuántos? Si en el pueblo de Israel se acostumbraba que a los 18, 20 años ya una mujer podía ser, ya podía ser mami, ya podía ser mamá, y que era una bendición bien grande, y que ahorita a esta edad, imagínense cuántas veces habían pedido a Dios por un hijo. A lo mejor 50 años ya habían pedido, a lo mejor, ¿verdad?, 55. Y hasta entonces al ángel, ¿verdad?, enviado por Dios, le dice, tu oración, Zacarías, ha sido escuchada. Y entonces Zacarías dirá, pues ¿cuál oración? Yo ya ni me acordaba. Pero dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Hermanos, entonces Zacarías se acordó de todas esas oraciones que él había hecho. Él ya había a lo mejor tal vez perdido la batalla, ¿no? Como me acuerdo de Abraham, de Sara, que dice, bueno, ya Señor, si no me das hijos, pues ya así lo dejamos. Pero aquí Zacarías recibe esta bendición de parte de Dios a través del ángel. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento. Y le da esta promesa, porque será grande delante de Dios. Zacarías está recibiendo este mensaje por parte del ángel, y Zacarías le dice, bueno, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Yo sé que, ¿quién eres tú el que me hablas? Y dice, yo soy Gabriel, el que estoy siempre delante de Dios, y he venido y me han mandado para darte este mensaje, para decirte que vas a ser el papá de un niño que se va a llamar Juan y que será grande a los ojos de Dios. Te daré unos lineamientos, te daré unas formas de vida para el niño, para el pequeñín. Como dijo Jesús, algo bien bonito, algo bien extraordinario. A lo mejor podríamos pensar que para Jesús el más grande hombre tal vez haya sido Adán o Abraham o el rey David o Salomón, pero no. Dice, de los nacidos de mujer, ningún otro más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo puede Jesús expresarse así, man? Entonces, cuando este hombre solamente andaba vestido de una piel, solamente comía lo que se encontraba en el desierto, no, yo creo ni casa tenía, no tenía ni calzado nuevo, ni traje nuevo, no tenía nada.
ni propiedades, pero Jesús expresa de él algo precioso, algo maravilloso. De los nacidos de mujer, ninguno tan grande como este. La Escritura, la promesa que Dios le había dado a Zacarías de que sería grande, se cumple, como ustedes saben, hermanitos, después en la vida de Juan el Bautista, cuando predicaba un tema precioso del arrepentimiento. A él se le dieron varias prohibiciones, hermanos. Por ejemplo, dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos queridos, no es que tengamos prohibiciones, sino que nuestra conducta como hijos de Dios, hermanos, nos debe de caracterizar para ser diferente, porque nosotros le amamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vemos, hermanitos? No había yo oído esto, pero como desde el vientre el vientre de su mami, de Juan, es decir, Elizabeth, desde ahí fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, de veras fue un hombre ejemplar, un hombre bien usado por Dios, un hombre que hizo volver, imagínense, a una nación bien grande, ¿verdad? A rendirse a Dios, a acordarse de Dios otra vez. Y bueno, pues él cumplió. Dice la Escritura, queridos hermanos, que él predicaba el arrepentimiento. Hoy escuchamos muchos temas en los púlpitos, en las iglesias, en internet, escuchamos muchos temas, pero al parecer Juan el Bautista solo predicaba el arrepentimiento, hablaba de hacer frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento no es solamente que haya un remordimiento, el arrepentimiento es que haya un cambio en la vida, que haya una transformación en la vida, producto del trabajo del Espíritu Santo. ¿Cómo nos recuerda, hermanos queridos, también la vida? Dice en la exposición que más adelante se hace por parte de Zacarías, ¿verdad? Dice que él vendrá con el poder y el espíritu de Elías. Y vemos, hermanos queridos, que efectivamente, este Juan Bautista traía el espíritu de Elías, el mismito espíritu, muy parecido o el mismo, porque los dos hacen obras muy semejantes. Por ejemplo, Elías en su momento habló a un pueblo perdido, a un pueblo que con Jezabel y Acab estaban de plano, ¿verdad?, fuera de la gracia de Dios. Pero viene Elías y los vuelve al camino y dice: si Jehová es Dios, seguidle a él; si Baal es Dios, seguidle a él. Entonces conocemos la historia, hermanos, cómo el pueblo de Dios se vuelve a Dios. Eran muy audaces los dos, ¿no? Elías era muy audaz, también Juan, para predicar el evangelio. De pronto Elías se aparecía con Baal en el palacio y les predicaba y les decía un montón de cosas, ¿no? A Baal le decía: tú eres el culpable porque has desviado al pueblo de Israel. Venía también Elías y venía también Juan y le decía a Herodes: no te es lícito, o sea, los dos delante de los reyes se paraban y no tenían miedo. Decían: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y así varias cosas. Como, hermanos, tenían los dos las características de condenar el pecado. Hoy ya nos cuesta un poco de trabajo predicar en contra del pecado. Ya le llamamos de otra manera. Pero este hombre definitivamente se parecía mucho a Elías. Por eso venía él con ese poder tan grande. Tenía que abrirle paso, hermanos queridos, al que venía atrás. Una vez Juan el Bautista dice: yo soy una voz del que clama en el desierto, detrás de mí viene alguien que no soy digno de siquiera de desatar o de atar, ¿verdad?, la sandalia el calzado de sus pies. Hermanos, algo extraordinario. Por eso estaba ahí la promesa de Dios, por eso en ese lugar de sacrificio, de esa ofrenda, ¿verdad? Cómo entraban por turnos, 24 turnos, ¿no?, que se había establecido en el Antiguo Testamento. Todos los turnos se perdieron, y en los tiempos de
de Zacarías solamente existían 4 turnos, ¿no? 4 familias de los sumos sacerdotes tenían que irse alternando. Todos los sábados estaban juntos, pero de a 7 días se iban alternando y le tocaba a la casa de Abías, le tocó a Zacarías hacer el sacrificio. Hermanos queridos, creo que una vez más, dicen los comentaristas, los teólogos, que solo una vez en la vida les tocaba hacer y le tocó en suerte, así dice la Biblia, hacer, y estaba ahí entonces con Gabriel. Y entonces, ya que platicaron todo esto, viene la duda sobre Zacarías, y le dice: oye, pero ¿cómo va a ser entonces posible que yo sea papá? Primero le pregunta, ¿no? Oye, pero yo ¿cómo voy a estar seguro? Primero, mi esposa es estéril. Luego, yo ya soy un anciano. Y luego también mi esposa es una anciana. ¿Cómo yo podré hacer esto? Hermanos, Dios da sus promesas a nuestras vidas, a nuestras familias, y hay duda. Señor, pero mis hijos están así. Señor, pero a mí me pasa esto. Pero hermanos, la promesa de Dios va más allá de lo que tú creas o de lo que tú pienses. La promesa de Dios va más allá y Él cumple todo lo que se ha propuesto. El ángel Gabriel, el arcángel, ¿verdad? Que quiere decir Gabriel, fuerza de Dios, o hombre de Dios, le da esa garantía. ¿Sabes qué? Mira, porque no creíste, ¿verdad? Vas a quedar mudo hasta que todo esto acontezca, para que veas que era verdad. Y bueno, pues hermanos, ¿quién no va a quedar mudo, no? Ante la impresión tan grande de ver un arcángel. Si ver un ángel, yo creo será algo extraordinario. Ahora un arcángel con gran poder y sus seguidores y todo lo que conlleva, pues es un general de Dios. Yo creo él también por eso quedó. Pero bueno, dice Gabriel, ¿verdad? Quedarás sin hablar. Hermanos, dice: yo te doy la garantía, te doy mi palabra, porque no es mía, sino de aquel que me envió. Y entonces vemos que cuando él nace, ¿verdad? Pues efectivamente, ya conociendo la historia, pues él otra vez vuelve a hablar. Pero bueno, mientras, en todas estas ocasiones tan especiales que Dios hablaba, la gente estaba afuera, la gente estaba esperando, ya se habían tardado, pues ya habían platicado, y la gente se preguntaba: bueno, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale Zacarías? Pero la gente también sabía que había un mensaje para ellos. Hermanos, no nos desesperemos si tarda el mensajero, no nos desesperemos si tarda el que trae una palabra para nosotros, la palabra de Dios. Y hermanos, efectivamente salió, y como no hablaba, las personas sabían, hermanos queridos, sabían que él había recibido un mensaje, que él había recibido palabra de Dios. En otra parte, hermanitos queridos, a partir del versículo 67, nosotros leemos una profecía que se cumple al pie de la letra. Porque desde el versículo 57 vemos entonces cómo Juan nace, y entonces Dios desata. Qué bonito, ¿no, hermanos? Que lo primerito que Zacarías habló no fue de la expresión del ángel, no fue de lo que, ay, no sé qué me pasó, no, sino lo primerito que Zacarías habla cuando Dios le suelta su lengua fue para alabar a Dios, para profetizar. Y hermanos, dice la escritura que cuando Dios le soltó su lengua, entonces empezó, hermanos queridos, a profetizar. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hermanos queridos, nos debe dar mucho gozo a nosotros también, manitos, que Dios haya visitado a su pueblo. Que Dios, hermanos queridos, tenga amor, fervor, que no se olvide de nosotros. O sea, ¿cómo decirlo, manitos? Zacarías, hermano, estaba bien contento porque su pueblo iba a ser beneficiado. Ya no él, ya no su familia solamente, sino su pueblo. Dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo.
y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Hermanos queridos, y ahí empieza toda la profecía de Zacarías y destaca varias cosas que él pues también, hermanos, había hecho muchas cosas hermosas. Dice que el niñito iba creciendo, ¿verdad? ¿Cómo termina este capítulo? Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Sí, pero de niño vemos que Zacarías, hermanos queridos, que Zacarías es el que educó a ese niño. Ese anciano es el que educó a Juan, lo enseñó en los caminos, en los preceptos de Dios, y estuvo entonces, él, hermanos queridos, estuvo siempre allí presente. Hermanos, es de admirar que un anciano, es de admirar que alguien que ha estado siempre postrado a los pies del Señor se ha usado de esta manera. ¿Verdad? Algunos podrían decir, pues ya parece su abuelito, no parece su papá, pero ellos también. Zacarías tenía la fuerza para educar a su niño en los caminos del Señor, y vemos cómo Dios cumple su palabra bien bonito en la vida de Juan el Bautista. Hermanos, qué modelo tan bonito de seguir, qué hermosura, cómo Dios se proveyó, hermanos, de algo maravilloso para que el Hijo de Dios viniera a este mundo. Mandó a su heraldo, mandó a alguien, ¿verdad? Para que fuera anunciando, al que le abriera brecha. Es como cuando vamos en el monte y no se puede pasar y alguien con un machete va abriéndonos camino. ¡Qué bonito! A Jesús le fue abriendo camino este santo hombre, el más grande que ha pisado esta tierra, dice Jesús, Juan el Bautista, y él predicaba, decía, arrepentidos porque el reino de Dios está entre nosotros. Decía, arrepentidos, dad muestras de buenas obras, dad muestras de arrepentimiento, ¿verdad? Y también tenía palabra para los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Les hablaba duramente, pero Juan el Bautista cumplió cabalmente de todo lo que de él fue escrito. Hermanos, de toda esta lectura, ¿qué podemos aprender? Primero, que Dios cumple sus promesas, manitos. Segundo, que Dios no se olvida de los suyos. Y tres, que Dios hace las cosas perfectas, no como nosotros queremos o pensamos, sí, o nos gustaría, sino como Él cree que es lo más conveniente. Hermanos, qué hermoso tema, qué hermoso punto para empezar a ver el tema de la Navidad, para empezar a ver el tema del nacimiento del Hijo de Dios. Primero envía a Juan, ¿verdad? Y hermanos, es algo extraordinario como cuando se visitan, ¿verdad? Entre primas, ¿verdad? La embarazada de Elizabeth y también María. Hermanos, como Dios estaba al control de todas estas cosas. Así en nuestros días, manitos, así en nuestras familias, así en nuestras casas, ¿verdad? Que sepamos que aunque a veces las cosas van un poquito mal, que aunque a veces ya nos sentimos grandes, o que aunque a veces hay cosas negativas o hay cosas que nos parecen de veras difíciles, pero que Dios está al control de todas las cosas, que Dios es el que va a hacer bien todas las cosas. Hermanos queridos, reflexiona en esto. Dios no se va a olvidar de ti, Dios no se olvidará de su pueblo, Dios no se olvidará de lo que ha dado a luz, Dios no se ha de olvidar de lo que Él ha dicho. Señor, de los que me diste, yo como el buen pastor, a ninguno se me perderá. Juan el Bautista, hermanos, es el que prendió esa mecha del evangelio y que después Jesucristo vino a enseñarnos. Damos gracias a Dios, manitos, porque Dios ha cumplido, como vimos en esta noche, hemos visto, Dios ha cumplido su palabra, y lo que falta de la palabra de Dios también se cumplirá. Y hermanos, vemos cómo Dios usa todos los elementos que Él quiere para hacer su voluntad. Dice la Escritura, ¿alguien me podrá aconsejar? ¿Alguien me podrá decir cómo hacerle? Y dice en Job, ¿verdad?, que no hay nadie que le pueda decir o cuestionar a Dios qué es lo que tenga que hacer. Pero bueno, pues ahí está este bonito ejemplo,
cómo Dios envió a Juan el Bautista para que le abriera camino a Dios. La anunciación del nacimiento de Juan. Oremos, hermanitos, y que el nombre de Dios sea altamente bendecido. Señor Jesús, en esta hermosa hora te doy gracias, Padre, por la vida que tú nos das, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias te doy, Señor, porque tú cumples tus palabras. Gracias te doy, Señor, porque tú nunca te olvidas de nosotros. Gracias te doy, Señor, porque tú haces las cosas perfectas. Gracias te doy, Señor Jesucristo, porque nos permites saber que la Biblia es producto, Señor eterno, de tu inspiración y también de investigaciones serias. Gracias te doy, Padre Celestial, porque nos encontramos identificados con esa doctrina, Señor, de Juan el Bautista, Padre, que nos invitas al arrepentimiento. Señor, que ahora que venga Navidad, realmente lleguemos arrepentidos de todas nuestras faltas, de todas nuestras culpas. Señor eterno, ayúdanos para seguir adelante. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos creer todo lo que tú escribes en tu palabra. Gracias, Dios, por este hombre tan hermoso, por este acontecimiento de Juan el Bautista, Padre Celestial. Gracias te doy, bendito Redentor, porque tú eres bueno. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos que si todavía no se ha cumplido una promesa en nuestra vida o en nuestra familia, que no desesperemos, Señor, que confiemos en ti, porque tú sabes en qué momento, Señor, tenemos esa garantía, esa convicción, que tú harás las cosas bien, Señor, y que tú no te olvidarás de nosotros. Gracias te doy, Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdanos a siempre confiar en ti. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Oh Dios eterno. Amén. Les invito, hermanos, a que leamos el Salmo 23 y de esta manera seremos despedidos de esta transmisión, de este lugar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. La paz de Dios.